Un saludo para todos los hermanos y amigos que siguen la fanpage de la Iglesia Una Nueva Creación en Cristo y que van a estar viendo este video ahora o más adelante. Damos gracias a Dios por su palabra, porque Él nos ha dicho que es útil para instruirnos, redarguirnos, para enseñarnos justicia, porque realmente mientras que entendemos y comprendemos las profundidades que están en ella, podemos nosotros obtener libertad. También porque su Espíritu es el que nos guía a toda verdad y nos la revela y nos enseña esas profundas verdades que están impregnadas en ella. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante para la vida del creyente. Y he puesto como título a esta enseñanza derribando los razonamientos falsos. Es una herramienta que el Señor nos ha dejado a través del apóstol Pablo en la segunda carta que él escribió a los Corintios, que podemos aplicar en nuestra vida diaria y que de hecho he encontrado que nos es necesario para no encontrarnos presos y cautivos de los engaños y de las sutilezas del enemigo. Entonces vamos a empezar a leer. Ustedes van a estar viendo en la presentación una versión de la Biblia que es la Reina Valera antigua. Hay algunas palabras del verso clave que es el de 2 Corintios 10:5 que se encuentra citado aquí en la primera página de la presentación, y esa palabra como está descrita consideré importante que la pudiéramos tener de primera mano. Entonces, ¿qué nos dicen los primeros versos de 2 Corintios 10? Vamos a estar en 2 Corintios 10, no vamos a leer esta vez todo el capítulo porque queremos centrarnos en esa herramienta que el Señor nos ha dado y para lo cual nos ha capacitado, y es derribar todo razonamiento falso que intente filtrarse en nuestros pensamientos. Dice, además nuestra pastora también nos ha estado hablando acerca de esos razonamientos falsos, pero qué bueno es cuando podemos identificar que estamos dándole lugar a uno de ellos en nuestra mente. Dice, 2 Corintios 10:1 dice, empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre ustedes, mas ausente soy confiado entre vosotros. Él está apelando a la mansedumbre y a la modestia de Cristo, porque está hablando a un pueblo creyente, a la iglesia de Corinto, a gente que ha creído en el Señor Jesús y en quien Cristo ha venido a morar, y está apelando a esas virtudes de Cristo, que es mansedumbre y humildad. Y él está hablando acerca de sí como ellos estaban hablando de él. Dice, yo que presente ciertamente soy bajo entre ustedes, mas ausente soy confiado entre vosotros. Es decir, que en sus cartas era confiado o valeroso o atrevido en sus palabras u osado, tenía valor para escribirles con fuerza, que si tenía que hacer un llamado de atención no lo dudaba, pero que presente, según lo que ellos pensaban, era frágil o débil y no, él les confrontaba de la misma manera. Entonces el verso 2 continúa diciendo, ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. ¿Por qué habla en plural? Porque dice que nos tienen. Ustedes ven que todas las cartas escritas por el apóstol Pablo en su saludo no se presenta como si estuviese escribiéndolas solo, sino en compañía de algunos de sus discípulos, y de parte de todos era que estaba siendo escrito el mensaje. Entonces a todos ellos, al apóstol Pablo y sus discípulos, eran los que estaban siendo acusados como si anduviesen según la carne. Entonces les dice que le ruega al Señor que no tenga que usar en presencia de ellos ese valor que tiene dispuesto en su corazón a hablar, si no prestan atención a la carta que está escribiendo. ¿Cuáles son las obras de la carne? Es decir, que cómo el pueblo corintio estaba pensando. Recordemos que es la segunda carta a los Corintios, ¿no? Ya había una primera. Gálatas 5:19-20 nos dice cuáles son esas obras de la carne.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La primera carta que el apóstol Pablo había escrito al pueblo de Corintio les había suscitado grandes conflictos. Había generado en ellos que dudaran acerca de la sinceridad del apóstol al escribirles y también de la autenticidad de su ministerio apostólico. Recordemos que la iglesia de Corinto estaba manifestando obras carnales en forma significativa. Habían pecados morales como incesto que no habían sido abordados por la iglesia, sino que habían sido como evadidos y no habían sido confrontados. Entre muchas otras situaciones que la iglesia de Corinto estaba presentando como conflictos, divisiones, a pesar de que manifestaban todos los dones del Espíritu, conocían en abundancia la palabra, la enseñaban con elocuencia, pero las acciones no estaban de acuerdo con la palabra que estaban enseñando. Entonces, él les estaba exhortando a través de esa carta respecto de esa conducta que ellos estaban mostrando. Ya habíamos tenido la oportunidad en otra ocasión de estudiarla en algunos capítulos, no en su totalidad. Resulta que eso les había generado a algunas personas, no a todas, en algunos miembros de la iglesia había suscitado desconfianza frente a la autenticidad del ministerio apostólico de Pablo y a su sinceridad en las cartas. Pero fue muy bueno para nosotros como creyentes de este tiempo, porque hizo que Pablo expusiera una de las herramientas que Cristo nos ha dado como creyentes para vivir la vida y para asumir los conflictos que se presentan en la vida diaria en el creyente, en cualquier ámbito, laboral, familiar, personal, etcétera. Hay conflictos a diario, hay situaciones que nos generan algún tipo de conflicto propiamente dicho, y acá nos dice cómo es que lo debemos abordar. Vamos a continuar leyendo 2 Corintios 10. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Están subrayadas algunas palabras en amarillo y resaltadas porque vamos a ver la definición del diccionario y del griego original del cual proviene. Y dice que andamos es la palabra peripateo y quiere decir vivir, comportarse, conducirse. Carne viene de la palabra sarx, significa sarx, y es las limitaciones físicas, humanas, existencia en el cuerpo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en este verso? Pues aunque vivimos en un cuerpo mortal limitado con limitaciones físicas, ¿qué dice? Sé que no militamos. Militar quiere decir entrar en guerra, librar una guerra, luchar, batallar, metafóricamente de conflicto espiritual. Pero realmente a lo largo de nuestro caminar o de nuestra vida cotidiana nos enfrentamos con situaciones de conflicto que debemos abordar desde el ámbito espiritual y no desde el carnal. Entonces, por eso él dice, aunque vivimos en un cuerpo con limitaciones físicas, los conflictos que se nos presentan en la vida diaria no los asumimos desde este cuerpo, sino desde el espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son las que nos da este cuerpo de los golpes, ¿cierto? Esto es lo que nos diría por ejemplo, agredirnos con palabras, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Y dice, armas es armadura, las armas de guerra del cristiano o del creyente. Dice que no son carnales. Carnales, la definición es material físico que pertenece a este mundo carnal y material. Nuestras armas no pertenecen a este mundo. No son materiales físicas, no es de irnos a los golpes o agredir, no pertenecen a este mundo, sino que son ¿qué? Poderosas, es decir, capaz de los poseedores de poder espiritual. Es que usted y yo, por medio de la fe, ahora hemos accedido a un poder superior, no material, no físico, el poder espiritual. Accedemos a todas las riquezas del cielo. Y esas son nuestras armas. ¿Qué son qué? Poderosas, es decir, espiritualmente poderosas en Dios para la destrucción, que es el derribamiento, demolición, destrucción. Estas definiciones las he puesto acá y ustedes ven el griego si quieren consultarlas. Nos dice que para la destrucción, derribamiento, demolición, destrucción propiamente, o sea, para demoler, es decir, nos está dando la certeza de que al usar esas armas, todas estas situaciones de conflicto, ¿cómo van a quedar? Demolidas. Demoler es un edificio de estos, dejarlo polvo. O sea, hay plena seguridad y confianza del resultado que vamos a obtener al usarlas. Cosa que no ocurre si usamos las carnales. No tenemos esa certeza. Y dice, para derribar ¿qué? Fortalezas. Esta definición es tremenda. Dice que es ojuroma, fortaleza es baluarte, prisión. Se usa en este verso en Corintios metafóricamente de aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Y fui a buscar la definición de la Real Academia Española y, oh Dios, otro impacto. Dice que prisión, que es un sinónimo o que algo que pertenece a la definición de fortaleza, es acción de prender, agarrar, cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos. Presa que hace el halcón de cetrería volando a poca altura, atadura con que están presas las aves de caza, cosa que ata o detiene físicamente. O sea que hay un impedimento que por más que usted quiera no puede. Y dice, aquello que une estrechamente las voluntades y afectos. ¿Qué está diciendo eso? Las fortalezas son aquellas cosas en las que nuestros afectos están tan comprometidos que hacen inoperante la voluntad. Es decir, que usted y yo estamos tan complacidos por los resultados que hemos obtenido a partir de la práctica de ello, que inhabilitan nuestra capacidad de decidir. Eso es una fortaleza en usted y en mí, que está tan comprometido nuestro afecto en eso. Nos complace el resultado que obtenemos, que inhabilitamos la voluntad. Pero qué buena noticia tenemos, y es lo que nos dice 2 Corintios 10, 3, 4. Que esas armas que ahora en Cristo a las que tenemos acceso por medio de la fe y que son espirituales, ¿qué pasa con ellas? Son poderosas en Dios para destruir esos hábitos. ¡Ay, gloria a Dios! Son poderosas. Lo que su voluntad no podía, esas armas sí lo pueden destruir, cambiar sus afectos. Hacer que usted ya no ame eso que le complacía tanto, sino que lo aborrezca, y cambiar y capacitarnos para actuar de manera diferente, recuperar la voluntad y la capacidad de decidir. Ahora vamos a continuar con 2 Corintios 10:5.
Dice, destruyendo consejos y toda atadura. ¿Qué destruye esas armas espirituales? ¿Y qué es lo que le da realmente poder, que inhabilita? O sea, ¿cómo destruye en nosotros esos afectos que nos impiden tener voluntad sobre algo específico que va en contra de la voluntad de Dios? Dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir consejos? Consejos, dice razonamiento falso. ¿Pero qué es razonar? Razonar es exponer razones para explicar o demostrar algo, ordenar o relacionar ideas para llegar a una conclusión, exponer razones o argumentos. Y falso es algo incierto y contrario a la verdad, fingido o simulado. Es contrario a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra lo refleja, lo describe a Él, nos lo da a conocer. Es decir, que todo lo que sea contrario a su palabra es falso. Y que todas las razones que yo expongo en mi mente, todas las ideas que ordeno en mi mente para justificar una manera de vivir que está en contra de su palabra y que está en contra de Cristo mismo, que me ha modelado lo que Él está escrito en su palabra, es un razonamiento falso. ¿Y qué más dice? Que que esas armas son poderosas para destruir. ¿Qué destruye dentro de mí? Todas esas ideas que yo pienso y argumento, todas mis justificaciones para mantenerme en una conducta desalineada con la verdad. ¿Cómo? Cuando la conozco, cuando entiendo su palabra, leo su consejo, me confronta con mi realidad. Pero ¿qué más destruye? Dice que toda altura, destruyendo consejos y toda altura. ¿Y altura qué es? Dice que es hupsoma, que es altivez, presunción. Presumir. Altivez es orgullo, soberbia. Presumir es mostrarse muy orgulloso de sí mismo o de sus cosas. Orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Entonces destruye también esas armas espirituales, destruye en nosotros. ¿Por qué? Porque esas armas espirituales son revelación dada por el Espíritu, no es meramente conocimiento, sino es la revelación que nos deja ver nuestra verdadera realidad. La palabra dice en Hebreos 4:12 que es útil, que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir nuestras almas. Logra llegar a nuestro ser interior, hasta el tuétano, discierne las motivaciones de nuestro corazón. O sea que esta palabra inspirada y revelada por el Espíritu nos confronta con las verdaderas motivaciones de nuestro corazón para mudarlas y para destruirlas y cambiar esas motivaciones en nuestro interior. Entonces nos dice que también es útil. Dice que se levanta, porque dice que se levanta. Bueno, acá soberbia dice que es altivez, apetito desordenado.
ser preferido apetito desordenado de ser preferido a otros, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas, con menosprecio de los demás, exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa, especialmente de un edificio, cólera o ira, expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas o injuriosas, palabras o acciones injuriosas. Todas estas situaciones, esas armas espirituales las derriban en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Dice que se levantan. ¿Qué quiere decir levantarse? Es sublevarse. Y sublevar es llevar a alguien a la sedición o al motín, excitar indignación, promover un sentimiento de protesta, es decir, estas que se levantan y que se sublevan o que se rebelan, pero ¿qué es lo que está excitando o como seduciendo nuestras emociones para llevarnos a actuar de una manera opuesta? ¿A qué? Porque dice que se levantan contra qué, o se subleva contra qué, o protesta en contra de qué. Dice que de la ciencia. La ciencia es el conocimiento de ¿quién? De Dios, que se revela en contra del conocimiento de Dios, de lo que dice su palabra, de su verdad, de Cristo. ¿Y qué más dice? Destruyendo consejos, toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando. Cautivar dice que es tomar el control de, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Intento quiere decir pensamiento, el contenido de lo que se piensa y razona. Es decir, que nos da la capacidad, esas herramientas espirituales. ¿Para qué? Para tomar el control del contenido de nuestros pensamientos, de lo que estamos pensando. Y llevarlo ¿a qué? A cumplir la voluntad de Dios, dice. A la obediencia de Cristo. ¿Y obedecer qué es? Es cumplir la voluntad de quien manda. Llevar nuestros pensamientos y el contenido de nuestros pensamientos a obedecer la palabra del Señor, lo que dice la verdad. Y continúa 2 Corintios 10:6 diciendo, y estando prestos, ¿qué prestos qué quiere decir? Dice dispuesto, preparado para castigar toda desobediencia. Castigar, ¿qué es? Vengar, castigar, ejecutar algún castigo en un culpado, mortificar y afligir, estimular con el látigo o con las espuelas a una cabalgadura para que acelere la marcha, corregir o enmendar una obra o un escrito. Entonces es estar dispuesto y preparado ¿a qué? A corregir toda desobediencia. ¿Pero qué quiere decir desobediencia? En el griego quiere decir falta de disposición para escuchar, oír impropiamente, un rechazo para oír, de ahí un acto de desobediencia. Entonces es estar prestos ¿a qué? A corregir toda indisposición nuestra a oír, ¿sí? En el momento en que fallamos, entonces en lugar de huir del consejo o de ir a la iglesia, no quiero porque soy indigno, no, debemos procurarlo y buscarlo con mayor ahínco. Debemos disponernos para oír la verdad, estar prestos para corregir esa conducta que nos quiere alejar de la verdad. Y al contrario, buscar con ansias y con hambre el ser corregidos en eso en lo que estoy actuando mal. Conocer la verdad de Cristo acerca de esa conducta desalineada. Y dice, cuando vuestra obediencia fuere cumplida, es decir, ¿qué tanto debo llevar esos pensamientos hasta que yo entre en obediencia?
Es decir, esas armas me dan la capacidad de estar, de ver, de ser consciente de mis pensamientos, de tomar el control sobre el contenido de mis pensamientos y llevarlos y corregirlos, toda actitud que no quiere oír la palabra, para llevarme y obligarme a oírla hasta que yo obedezca. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener un pensamiento falso? O cuando, estas son las palabras que les he mencionado en sus definiciones y que las dejé escritas también. ¿Y cuándo es que usted y yo empezamos a dar lugar a esos razonamientos falsos que van en contra de la verdad? Gálatas 3:1 nos dice, al 2 nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién sedujo sus emociones para que se inclinaran a hacer lo contrario a la palabra? ¿Qué les está diciendo? Si a ustedes fue presentado Cristo como el único medio para ser hechos justos, y fue muy claramente presentado como crucificado, que continúa diciendo el 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Empezamos a tener razonamientos falsos cuando usted y yo creemos que se trata de nosotros, o que en algo nosotros tenemos injerencia para ser hallados justos. Sus obras y las mías no nos hacen justos. Cuando usted y yo empezamos a pensar que se ha tratado, o que en algo usted ha puesto un granito, por chiquito, ahí está dando lugar a los razonamientos falsos que dan lugar a las obras de la carne, porque entonces empezamos a tener un concepto de nosotros más alto del que debemos tener. Y es donde empieza a levantarse la altivez en nosotros, a creer que es que yo soy más santo, más merecedor del favor y de la gracia y de la misericordia y de la grandeza de Dios que otro. Ahí es donde usted y yo empezamos a tener argumentos falsos, nos empezamos a considerar más dignos, ¿sí? Empezamos a justificarnos, no, es que yo sí hago. Oh, ¿quién fue el que hizo? ¿Acaso la muerte de Cristo fue en vano? Porque si usted y yo nos podíamos salvar por nuestras propias obras, pues no era necesario que Él muriera. Pero si Él murió por nosotros y nosotros hemos recibido esa obra de redención, ha sido por su obra completa y no por nada que usted y yo hayamos hecho o que hagamos de aquí en adelante. Usted y yo empezamos a tener argumentos y razonamientos falsos cuando nos atribuimos algo que solo le pertenece a Dios. Y eso no quiere decir que entonces Cristo ahora sea un ministro de pecado, es decir, que nos dé libertad para hacer lo que se nos antoja, porque la obra fue de Él completa. No, señores, no nos engañemos. ¿Qué dice? Corintios dice que nos llevan es a la obediencia, no a la desobediencia. No se engañe, ni nos engañemos, iglesia. Ya no más mentiras, no más argumentos diabólicos en nosotros que no nos han dejado
vivir la vida abundante ni caminar en lo que Cristo ya determinó que usted y yo como iglesia camináramos. Es verdad que la obra de Cristo nos lleva a obedecer. Dice que esas armas espirituales son poderosas para destruir todo mal afecto de su corazón, toda concupiscencia que le ha llevado a pecar, que ha inhabilitado su voluntad y la mía. Entonces no hay razón para la que usted y yo sigamos pecando y entonces digamos que Cristo es un ministro de pecado. Mentira. Si pecamos es por nuestra voluntad y porque no hemos cedido. No hemos usado las armas espirituales que el Señor nos ha dado para entregar y rendir esa área de nuestro corazón a Él. Porque ¿qué dice Él? En Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarlo y limpiarme de mi maldad, para quitar ese mal deseo. Pero ¿qué nos corresponde? Confesar. Y si no usamos el arma espiritual de confesión, que es totalmente diferente a ir a golpear o a pelear o vengarme, no son de esta carne, son espirituales. Confesar mi pecado, pues no voy a ver la eficacia de esa arma aquí donde la necesito ver. Necesitamos humildad para reconocer que en Cristo tenemos es la capacidad de controlar toda esa influencia del sistema en nuestra vida, pero requiere también de usted y de mi humildad para reconocer su fragilidad y la mía, y no para creer que tenemos que ser como, no sé, es reconocer, es verdad, estamos aún en este cuerpito que está sujeto a algunas emociones, pero el Señor las puede cambiar. En Él tenemos esas armas. ¿Cuáles? Confesión, oración. Filipenses, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Padre, con ruegos y acción de gracias. ¿Y qué pasa? Guarda su corazón y el mío y nuestros pensamientos, el contenido de nuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo. Necesitamos usar las armas espirituales, pero es muy diferente el que usted conozca esas armas espirituales y las entienda como tales, como necesarias, como que le fortalecen, le ayudan a ver la obra de Dios, pero no como que porque usted las practica es merecedor de algo más. No, las recibimos ¿en quién? En Cristo, que Él fue el que nos dijo, Él nos dijo: confiesa tus pecados, ayúdense a llevar las cargas unos a otros. Él fue el que nos dio el arma. Entonces, ¿qué nos vamos a atribuir para decir es que yo sí confieso mis pecados? O yo sí oro, yo sí le entrego todas mis cargas. A ver, ¿quién nos dijo que esa era la manera en la que íbamos a tener paz? Él. ¿Qué le hace pensar que usted sí, porque es que usted sí entrega? No, es muy diferente. Agradecer por esa arma espiritual y usarla con agradecimiento. A considerarse mayor a sus hermanos por usarla. Ahí es donde empiezan los razonamientos falsos también. Cuando por esas prácticas que las conocemos por la misma palabra, y que es Él el que nos la da, y que incluso puede que ni sea la misma que tenga que usar en cada momento. A veces nos dice una cosa y a veces nos dice otra, y uno solo tiene que hacer ¿qué? Obedecer. Pero ¿quién es el que la está dando? Él. Entonces no podemos atribuirnos mayor mérito por eso, porque ahí es donde le damos lugar a la carne. Ahí es cuando nosotros empezamos a pensar y a tener más alto concepto de nosotros del que debemos tener. ¿Qué dice Efesios 2, 8 al 9?
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don ¿de quién? De Dios. O sea, ni siquiera la fe no la podemos atribuir. O sea, ¿qué hay? Dice que es don de Él, regalo. Es regalo de Él. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 7 nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Lo que el mundo nos dice? ¿Las noticias? No. Oír la palabra. O sea que la fe viene porque usted es piadoso o porque usted manifiesta. No, desde ahí ya se cae la idea errónea. No viene por eso, solo viene por el oír. Todo aquel que se exponga a la palabra de Dios, la fe puede empezar a tomar lugar en su corazón. Que se exponga no de cualquier manera, con una disposición de corazón, con querer oír, con en verdad. ¿Cuántas personas, cuántas personas queriendo estudiar la palabra para negar la existencia de Dios, terminaron creyendo en ella? No viene la fe por lo que usted hace, por sus prácticas o las mías. No viene por orar, por ayunar, por confesar. No. Es que ni siquiera dice la palabra que la fe viene por obedecer la palabra, viene por oírla. La obediencia viene como consecuencia de la fe. Y cuando yo veo eso, veo a un Dios extremadamente amoroso, que me conmueve las entrañas y las suyas, yo creo que sí. Porque no le exige algo que usted y yo no podemos dar por nosotros. No lo deja claro, Él lo sabe y más evidente no puede ser. No podemos obedecer sin fe, pero la fe viene a nuestro corazón al exponernos a su palabra. Y dice, no por obras nos insiste el Señor. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros va a poder llegar delante de la presencia del Padre y ser encontrado por Él, siervo fiel, por nuestras obras, por la fe, por la fe. Que el Señor también nos dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Es decir, que si creemos, sus acciones deben estar en línea con lo que está creyendo. Es decir, que si usted y yo hemos creído que Cristo es el Hijo de Dios, que ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado, está vivo, y que crucificó en su cuerpo la naturaleza de pecado, pues usted y yo debemos vivir de acuerdo con eso que estamos creyendo. Ya por nada del mundo tengo que estar haciendo cosas para obtener salvación. Por favor, si es que creí, entonces debo tener esa certeza. Eso no quiere decir que usted entonces no vaya a usar las herramientas espirituales. Es decir, que entonces ahora no ore. No, Señor. Solo que las usa sabiendo que le han sido dadas en esa nueva naturaleza, como estrategias, como herramientas espirituales poderosas y que ni siquiera se ejercen a voluntad, sino que es cuando Dios guía. El Señor Jesús nos modeló y nos dio ejemplo de eso. Sanó muchos ciegos, ¿verdad? Y a todos los sanó de la misma manera, como si fuera una receta médica. No. A uno escupió lodo y le untó en los ojos. A otro fue diferente. Aunque hubiese sanado las mismas enfermedades, no usó el mismo recurso. Es lo mismo para usted y para mi iglesia. Tenemos muchos recursos espirituales. Es que no son pocos. Mire toda esta. Es útil. Ahí están todos los recursos que necesitamos.
Necesita ella morar en abundancia en su corazón y en el mío para que Él pueda tomar el recurso que necesita en el momento y en la situación de conflicto, porque es que dice que es para asumir y abordar los conflictos de la vida diaria desde el nivel espiritual y no meramente humano. Entonces, si mora en abundancia la palabra, una de las labores del Espíritu es que nos recuerda la palabra. Cuando usted y yo la necesitemos, según el conflicto que estemos teniendo y según lo que Él conoce de cada una de las personas que estamos involucradas, nos va a guiar y nos va a traer la palabra efectiva, la herramienta justa. Y usted y yo solo tenemos que obedecer. Y podemos experimentar entonces el beneficio de esa nueva naturaleza que ahora es capaz de obedecer al Padre como Cristo lo hizo. Entonces nosotros vamos a manifestar en ese momento, ahí sí, bajo la guía del Espíritu, lo que Él nos dice en Gálatas 5, 22 y 23. Es decir, que en medio de una situación de conflicto para nosotros, pues vamos a manifestar el fruto del Espíritu, que ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, el amor en todas sus manifestaciones, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estamos en Él, hemos recibido la capacidad de tomar el control del contenido de nuestros pensamientos para que no seduzcan nuestra emoción, sino darnos cuenta, hacer un alto y como que, ups, ¿en qué estoy pensando? Mire ya cómo estoy. O sea, ya mis emociones están afectadas. Ahora mire qué está pensando y filtre esos pensamientos por la palabra de Dios. Si lo que están exaltando es su ego, si es que usted está reclamando un derecho, si está reclamando un derecho, ahí el ego es el que está gritando y es el que está siendo afectado. Cristo tenía todos los derechos, pero nunca reclamó ninguno. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, cuando su motivación y la mía, o cuando lo que hablamos surge de un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, va a generar, a despertar esa carnalidad en los demás, porque no está partiendo de un agradecimiento de la obra de Dios, sino de que, ay, incluso Dios me miró porque yo manifestaba algo mejor que los otros. No había nada bueno en usted y en mí. Algo que para usted puede ser fortaleza, que Dios, acordémonos en 1 Corintios que Él decía que reparte las habilidades. Él a cada uno le da su habilidad. Son diferentes. Algo en lo que usted puede ser fuerte y le es fácil, puede no ser tan fácil para otra persona. Pero algo que a usted se le dificulta puede ser fácil para otra persona. Y no nos han sido repartidos de esa manera para que nos señalemos y para que nos juzguemos, sino para que nos ayudemos a aprender a superar esas debilidades juntos. En Gálatas 6 nos dice eso. 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¡Ay, qué hermoso! Es que dice, porque me hayan conocido ustedes ya están, sí, Él es perfecto, pero nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a llegar a esa perfección. Entonces no tengamos listo el dedo señalador. Dice el 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea que reconocemos que es el Señor y que es la capacidad que hoy existe en usted y en mí, antes no estaba. ¿Quién se la dio? Cristo.
Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo como sea que tú también seas tentado. O sea, como que no dejando que mi emoción sea seducida ahí por el enemigo para trata de seducir mi emoción, sino recordando, y si yo me equivoco de la misma manera, ¿qué me gustaría? Como que el Señor me dice, tú también podrías ser tentado. ¿Y qué quisieras? Entonces nos dices que nos restauremos unos a otros, que nos ayudemos. ¿A qué? A llegar a esa estatura del varón perfecto. Si dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, es porque van a haber cargas. No es que no vayamos a tener dificultad, ni ocasiones de ser tentados, pero aún si veo, es impresionante la estrategia de 2 Corintios cuando dice que llevando cautivo, tomando el control de mis pensamientos, para que llevarlos a la obediencia de la palabra y llevar mis emociones a la obediencia de la palabra hasta que la cumpla, hasta que mi obediencia sea cumplida. Pero si yo veo que sigo luchando con ese pensamiento, que aunque lo he rendido al Señor, le sigo dando vueltas y vueltas, ¿qué debo hacer? Pues busco un hermano para que me ayude a llevar esta carga que yo ya solo no puedo. Y le digo, mire, esto estoy pensando y no sale de mi mente ese pensamiento. Sí, es claro que debe buscar pues una persona sabia, busca a alguien que le pueda edificar realmente. Y de esta manera poder crecer juntos. Realmente no debemos dar lugar en nuestra mente a ningún pensamiento que nos haga pensar que aún hay algo que nosotros podemos hacer para ser justos. Ya lo hemos sido por la fe en Jesús. Estamos siendo perfeccionados. La obra le quedó completa, a pesar de que a veces erremos. Pero el Señor lo sabía y nos dijo, si te equivocas, confiesa tu pecado. No para que estemos en un ciclo ya continuo de peque y no, porque dice que si eso está pasando en nosotros es que pecamos de nuestra voluntad, porque en Él tenemos la capacidad de actuar de acuerdo con su voluntad. Entonces necesitamos estar atentos de nuestros pensamientos. ¿Cómo? Si su emoción se altera, sea cual sea, con tristeza, porque no solo se altera con enojo o con ira, sino que también se altera con tristeza, que lo puede llevar a depresión, o hay temor, un temor que puede convertirse en terror. Es una emoción que a usted le está alertando y le está diciendo, algo no está bien. Entonces, mire el contenido de sus pensamientos y fíltrelos por la palabra. Porque el Señor dice que en el amor no hay temor, y el que tiene temor no se ha perfeccionado en el amor. Entonces usted indaga en su mente, ¿cuál es la causa del temor? ¿Qué me van a decir? Por ejemplo, puede ser el temor al que dirán. ¿Cuántos niños no han terminado en suicidio por la opinión de sus congéneres? No, necesitamos es cuando la emoción se altera, analizar el contenido de mis pensamientos sin justificarlos, sin argumentar. Si yo veo que estoy argumentando por alguna consideración que estoy teniendo para conmigo, ojo, puede ser mi ego que se está ahí como encubriendo, que se está encubriendo sutilmente. ¿Para qué? Para no dejarme en libertad. Hemos sido llamados a vivir una vida en libertad. ¿En libertad de qué? No para tener ocasión de pecar y de hacer lo que a usted y a mí se nos antoje. Eso dice Gálatas.
En Gálatas nos dice eso. En el capítulo 5, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no es para hacer lo que usted y yo queremos y se nos antoje. ¿Es para qué? Para servirnos unos a otros, para que lo que usted tiene, que ha recibido por gracia de Dios, sirva en donde usted esté, en su familia, en su trabajo, en donde sea que Dios lo ponga, en el lugar donde se congregue, que eso que usted ha recibido de Dios allí sirva, sea útil. Entonces todo el día vamos a estar pensando es en la manera en la que podemos servir y no en cómo las personas me pueden servir, sino cómo yo puedo servir. Y ahí tiene razón el Señor cuando dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, y dice que contra estas cosas no hay ley, ¿no? Cuando manifestamos todo el fruto del Espíritu, contra eso no hay condenación. Ni siquiera usted mismo se va a poder condenar, ni el enemigo, que es el que nos trae ideas. ¿Por qué? Estamos teniendo el control del contenido de nuestros pensamientos, iglesia. Entendí, le daba gracias a Dios por esa dificultad que a Pablo le tocó pasar. Pobrecito, le tocó duro, pero de no haber sido por eso, nosotros no hubiéramos tenido a disposición nuestra, suya y mía, hoy en día, esta herramienta de saber en dónde nosotros podemos dar lugar a las mentiras de las tinieblas, desde aquí, desde lo que pensamos, desde el contenido de nuestros pensamientos, y tener claro que cada vez que nosotros pensamos en atribuirnos algo que ya Dios hizo, ahí estamos dándole lugar al enemigo. No pensemos, aprovechemos, usemos todas las estrategias sin dudarlo, pero sabiendo que son de Él y que no son las mismas siempre, que al contrario debemos estar conectados con Él para saber en cada momento cuál es la que debemos usar. Le damos la gloria a Dios y el agradecimiento por esa estrategia que nos da para la vida, y ahora vamos a orar para pedirle que nos ayude a ponerla en práctica. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque sin duda es viva, es eficaz, es más cortante, discierne las motivaciones de nuestro corazón, pero no solo las discierne, las cambia, tiene el poder para mudarlas, y te lo agradecemos, Padre. Así que en el nombre de Jesús, Señor, ahora oramos para que cada persona que está escuchando este video, Señor, y nosotros, yo misma, Señor, Padre amado, seamos embestidos de poder por ti, Señor, y por tu Espíritu para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, que en cada situación de conflicto en nuestra vida recordemos esta palabra para estar atentos del contenido de nuestros pensamientos y rechazar, Señor, todo dardo del enemigo y todo pensamiento que intenta atribuirse a sí mismo, Señor, a nosotros mismos, la obra que solo ha sido tuya. Rechazar todo pensamiento contrario, Señor, y si necesitamos ayuda, no dudar, sino ser diligentes en buscar a la persona, Señor, a la que necesitamos acudir para que nuestros pensamientos vuelvan al orden, Señor, y nuestras emociones se aquieten y se mantengan en paz en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Chao.